Bienvenidos a L de libros, naturalmente. Soy Mario Noya y este es el programa cultural de Bipartidismo Stream. ¿A quién dedico este programa? Este nuevo L. A Luis Alberto de Cuenca. Poeta, ensayista, filólogo, crítico literario, traductor, escritor, editor, hombre de letras, animal literario. Que no lo dejan entrar en la academia. Que los académicos le han dicho que no. Vaya tela. Dan ganas de ir a mearse otra vez en los muros de la docta institución, como hicieron aquellos poetas bandarras en aquel momento y ahora superclásicos. Que no entra Luis Alberto en la academia. Vaya papelón, el de esos 13 magníficos, creo que fueron 13, sí, que emitieron su voto blanco de la displicencia. El maldito Eduardo Arateclen, cuando murió Antonio Herrero, creo que dijo eso de deposito mi flor blanca de la indiferencia sobre tu tumba, que hay que ser mal bicho para escribir eso, escribirlo además. Es decir, lo has pensado y encima has hecho una frase así para que quede rotunda, contundente, bonita. No hay nada peor que cuando el mal es bonito, ¿no? Es bello. ¿Qué habéis pretendido? Haciéndole este feo, este desplante, este desaire a Luis Alberto de Cuenca, que casi nació académico. Tiene toda la pinta de lo que debería ser un académico. Y vosotros decís que no. Vosotros os lo perdéis. Luis Alberto de Cuenca... Ya os digo yo que nos necesita para limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua. ¿Qué voy a hacer hoy? Leer poemas de Luis Alberto de Cuenca, para que se jodan los académicos de la lengua. L de lengua y de Luis Alberto de Cuenca. Mirad, por ejemplo, que tenéis insomnio, os recomiendo este poemazo del poeta ninguneado por los, no sé, decían que ha sido la banda de los filólogos. ¿Seguro? Ni lo sé ni me importa, la verdad es que me da igual. Dice así: la vida dura demasiado poco. No da tiempo a hacer nada. No hay manera de reunir los suficientes días para enterarte de algo. Te levantas, abrazas a tu novia, desayunas, trabajas, comes, duermes, vas al cine y ni siquiera tienes un momento para leer a Séneca y creerte que todo tiene arreglo en este mundo. La vida es un instante. No me explico por qué esta noche no se acaba nunca. Luis Alberto de Cuenca y los libros. Voy a leer un poema titulado Libros y dedicado a José María Aznar. A Luis Alberto de Cuenca le dieron con la puerta de la Academia en las narices por primera vez en 2004. Acababa de dejar de ser, creo recordar, secretario de Estado de Cultura con José María Aznar. No sé si fue una venganza guarrindonga la que le hicieron en aquel momento. Bueno, que les leo. Este libro es dedicado a José María Aznar. ¿Qué sería de mí sin vosotros, tiranos y a la vez embajadores de la imaginación, verdugos del deseo y al mismo tiempo mensajeros suyos? Libros llenos de cosas deplorables y de cosas sublimes, a los que odiar o por los que morir. Muchas gracias, Luis Alberto querido, por estos poemas que nos regalas. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Creo que tengo un poema marcado. Este libro lo he leído muchas veces. Este libro que tengo aquí asaeteado de señaladores se llama Los mundos y los días y es la poesía de Luis Alberto de Cuenca desde el año 1970 hasta el año 2009 y está en la colección Visor de poesía. Mirad lo que tiene que decir Luis Alberto de Cuenca sobre la muerte y sobre las grandes mitologías orientales en este poema que se titula Gilgamesh y la muerte y dedicado a Fernando Lanzas. Temía la muerte
más de lo que nadie la haya temido nunca, y fui al extremo del mundo en busca de la medicina que me hiciese inmortal. Y fracasé porque así estaba escrito. Pero cuando volví, ya no temía a la muerte, y cuando alguien ya no teme a la muerte, ésta deja de existir para él. De manera que no temas, compañero, a la muerte. Te lo dice el que perdió la planta de la vida por bañarse en el río, el amigo de Enkidu, Gilgamesh. ¿No dan ganas de leer más sobre Enkidu y Gilgamesh? Yo creo que sí. Los vampiros. No habrá escrito Luis Alberto de Cuenca poemas sobre vampiros, pero mira qué vampiro más peculiar. Pídete ser este vampiro, trabájatelo. Este poema se titula Bébetela y dice: dile cosas bonitas a tu novia. Tienes un cuerpo de reloj de arena y un alma de película de Hawks. Díselo muy bajito, con tus labios pegados a su oreja, sin que nadie pueda escuchar lo que le estás diciendo. A saber, que sus piernas son cohetes dirigidos al centro de la tierra, o que sus senos son la madriguera de un cangrejo de mar, o que su espalda es plata viva. Y cuando se lo crea, y comience a licuarse entre tus brazos, no dudes ni un segundo. Bébetela. Que no entra en la academia. Luis Alberto de Cuenca. ¿Queréis que os lea unos versos sobre el silencio, escritos por Luis Alberto de Cuenca, por segunda vez rechazado por los académicos de la academia? Allá voy. Apología del silencio. ¿De qué me sirve hablar si mis palabras no significan nada? Si las cosas que quiero transmitir desaparecen cuando voy a cogerlas, si los nombres propios que tanto amé ya no me escuchan, perdidos en el reino de la nada. Como aquel misionero que, en la China maoísta, no tuvo más remedio que cortarse la lengua de raíz para no delatar a sus amigos, así haré yo también, aunque no haya nadie a quien delatar, por si remite esta angustia de hablar en el vacío, sin tener nada que decir, la angustia de saber que detrás de mis palabras no existen cosas que las justifiquen y que los nombres propios que me amaron no están ya en este mundo. Apología del silencio. Poles, voy a seguir, ¿de acuerdo? A ver si te apetece este a ti. Tú no eres madrileño, amigo Poles, pero me da que has disfrutado de la noche madrileña. Recuerdos de la noche madrileña, en agosto, cuando todos se habían ido de veraneo y no había mensajes en el contestador y no llegaban cartas de nadie, ni siquiera sueltos de propaganda, y el calor invadía tu casa como un brote de cáncer incurable. No habías puesto aún aire acondicionado. Y ella estaba con otro en el sur o en el norte, nunca supiste dónde, y de repente echabas a andar, sin rumbo fijo, por las calles desiertas, con ganas de morirte, pensando que la vida era un cuento de Kafka o de Edgar Allan Poe, por lo menos. Y entonces, sin que supieras cómo, más allá de las tiendas cerradas y los bares, veías un espectro de luz que se acercaba y, una vez junto a ti, te decía: muchacho, soy tu ángel de la guarda. Dios dice que te bendiga, que te envidia. Tú solo, y en Madrid, y en agosto, sin novia y sin amigos, con calor y sin cartas, ¿no deberías dar gracias al Rey de Reyes por tanta dicha junta? Y desaparecía. Y a la noche siguiente volvía a aparecer, diciéndote lo mismo. Y tú estabas a punto de morirte de risa. Y una vez más, la noche madrileña lograba liberar tu cerebro de ansiedades estúpidas. ¿Habrá algún académico ansioso por haberle dado con la puerta de la academia en la cara a Luis Alberto de Cuenca? ¿Quién lo sabe? Luis Alberto de Cuenca, que es un clásico, que escribe poesía súper sofisticada, a la vez es el académico que se las sabe todas y que es capaz de hablar de cualquier cosa, incluso de las cosas que los académicos suelen despreciar.
de Shrek, por ejemplo. Los ogros de los cuentos tenían la costumbre de comerse a los niños que andaban por el bosque, costumbre deplorable desde todos los puntos de vista. Pero hay ogros y hay ogros en el mundo. O, por mejor decir, hay ogros y está Shrek. Con él tornan los héroes de la lejana infancia a llenar la pantalla de arquetipos y símbolos que siempre es una fiesta volver a recordar. Aunque es verde y es sucio, y es descortés y es feo, me parece increíble haber vivido tantos años sin conocerlo, porque es la criatura más genial que ha nacido dentro de los cartoons. De modo que levanto mi copa por el logro del siglo XXI, o sea, por el único, por el maravilloso e inimitable Shrek. Y brindo por que ese Hollywood nos regale en las próximas décadas de este siglo muchas y divertidas películas que cuenten su vida y sus milagros, que son vida y milagros del bosque de los cuentos populares, que son, a su vez, los milagros y la vida del bosque de los mitos. Un bosque que no envejece nunca. ¡Prosit! Y que así sea. No entra en la academia. Luis Alberto de Cuenca, que es un tipo que sabe vivir bien y sabe echarse una siesta. No conoces la siesta, se titulan estos versos dedicados a Jesús Ejido. Nunca has dormido siesta y algo te habrás perdido, porque en la hora difícil en que un copioso almuerzo se agita en la sentina de tu cuerpo, no hay cosa que más relaje el ánimo y distienda el espíritu que una gloriosa siesta, regalo de los dioses para aliviar el peso de tu glotonería. Digestiones horribles con los ojos ausentes y la barriga hinchada. Sórdidas sobremesas en que no eres capaz de articular palabra, colgado como estás del árbol del empacho. No conoces el sueño después de las comidas, ese sueño benéfico, liberador, aéreo, que te traslada a un mundo de excelsas beatitudes, donde aún no has tenido que nacer y por tanto sigues siendo feliz. No conoces la siesta, ese líquido amniótico donde nadar sin límite, ese tibio regazo donde apoyar el alma, esa dulce memoria del primer paraíso. Te dan ganas de echarte una siesta, ¿verdad? Y no por aburrimiento, precisamente. ¿Cuántas veces no hubiera querido ser uno Luis Alberto de Cuenca para decirle a su novia intensita algo como esto? No puedo soportarlo se titula este poema. Me da igual tu tendencia a desnudarte delante de la gente. No me importa que confundas deber de con deber, o que emplees dijistes por dijiste, poniéndote analógica, o que duermas con pastillas 14 horas al día. Puedo aguantar la selva de vacío donde vives, tu frío y tu calor siempre desmesurados, tus histerias, esa higiene obsesiva que te gastas. Puedo olvidar que fueses drogadicta. ¿Quién no lo ha sido alguna vez? Tus siestas, tu narcisismo, tus ovulaciones. Me tienes sin cuidado que me engañes con tu perrita de bolsillo. Pero hay algo que no puedo perdonarte, y es que te pongas el disfraz odioso de vulgar manualista de autoayuda y me aconsejes cosas como: haz lo que te venga bien en cada instante, vive al día, no pienses para nada en el pasado ni en el porvenir, sé independiente, no hipoteques nunca tus horas libres, sácale a tu prójimo todo el jugo que puedas, sé feliz. No puedo soportarlo, vida mía, me horroriza, no puedo soportarlo. Todos hemos querido ser tú, Luis Alberto de Cuenca, en estos versos. Y no entra en la academia. La incorrección política, a ver si va a tener algo que ver esto. La incorrección política. Political Incorrectness se titula este poema dedicado a Alicia, a su Alicia. Sé buena. Dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Un ejemplo, que eres rubia. Otro ejemplo, que Occidente no te parece un monstruo de barbarie dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta. Otro, que el multiculturalismo es un nuevo fascismo,
solo que más hortera, o que disfrutas pegando a un pedagogo o a un psicólogo, o que el Mediterráneo te horroriza. Dime cosas que lleven a la hoguera directamente. Dime atrocidades que cuestionen verdades absolutas como no creo en la igualdad. O dime cosas terribles como que me quieres a pesar de que no soy de tu sexo, que me quieres del todo, con locura, para siempre, como querían antes las hembras de la tierra. Uno para Francia, un haiku para Francia, Poles, le doy. ¿Tú crees? ¿Quieres? Francia, flor de lis, la cruz contra la media luna, San Luis. No entra en la academia. Las mascotas. Qué bonito esto que escribió de las mascotas. En la muerte de Joker, para Inés. Ahora sí que te has muerto de veras. Hace años que escribí tu epitafio, poniéndolo en tu boca, con un solo objetivo, demorar tu partida, matarte en mi poema para que no pudieses morirte de verdad. Pero ese fingimiento, neurótico y estúpido, para evitar la pena, o al menos aliviarla, no ha servido de mucho, porque te has muerto, amigo, te has ido para siempre de este maldito mundo y has cruzado el espejo rumbo a nada y a nadie. Tu sillón favorito, aquel que le quitaste a Inés y acribillaste a de pelos, está triste sin ti, sin tus babosas fauces, y tus juguetes se han quedado muy solos. ¿Y los demás? ¿Qué haremos sin ti? Ya no podremos acariciar tu testa de príncipe perruno, ni pasear contigo por las calles gastadas de la ciudad, ni hablarte con alegre ternura. Perro fiel, distintivo de libertad y asombro ante la vida, escudo de abnegación a cambio de una leve caricia, cumbre de lealtades. Nos has dejado el alma en carne viva, amigo, con tu muerte y los ojos arrasados de lágrimas. Desde el país del sueño eterno donde duermes, querido Joker, suéñanos y espéranos, que pronto volveremos a estar siempre contigo, contigo donde nunca. El fútbol y la nostalgia. El fútbol y la nostalgia puede ser, amigo Poles, aquellos tiempos del fútbol en España, se titulan estos versos. Aquellos viejos tiempos del fútbol en España, cuando un pase genial de Di Stéfano a Puskás borraba de un plumazo todos tus sinsabores de niño solitario, bulímico y neurótico. Tiempos en los que hubieses dado tu alma a cambio de un balón, horas muertas corriendo por el césped imitando a tus ídolos, soñando con jugadas imposibles que siempre terminaban en gol. Tardes de los domingos marcadas por el fútbol que sonaba en la radio. Tardes en que las cosas eran mucho más dulces si tu equipo ganaba y mucho más amargas si tu equipo perdía. ¿Qué te queda de aquello? Viejas alineaciones que repetir delante de los viejos amigos y un nudo en la garganta cuando alguien te recuerda los años que han pasado. Por último, pero en último lugar, vamos a leer unos versos de este gran poeta del amor, Luis Alberto de Cuenca, que no entra en la academia. Estos versos, estos últimos versos que os voy a leer antes de volver a recomendaros Los mundos y los días, se titulan Estoy aquí. Estoy aquí, mi amor, estoy aquí, velando tus naufragios en las noches en que nadie responde, en las heladas madrugadas vacías, en las tardes de desesperación y de locura. Pon en duda, si quieres, que la Tierra gire en el desolado precipicio del espacio infinito alrededor del Sol, o que los astros sean fuego, o que el amargo río de la vida desemboque en la muerte. Pero nunca dudes de que, en la fiebre del fracaso, o en la sed de la angustia, en el abismo de la ansiedad y del desasosiego, estoy aquí, amor mío, estoy aquí. Aunque tú no me veas, ni me oigas. Gracias por todo, Luis Alberto. Malditos seáis, académicos de la lengua. Don Javier Venegas, bienvenido hasta su casa. Encantado, un placer, don Mario. Gracias porque yo estoy últimamente buscando también casa, como muchos jóvenes. Sí, ¿no? Madre mía. No tendrás nada y no serás feliz.
Es el libro que publicó don Javier hace unos meses, un par de meses. Sí, en febrero, por ahí. En febrero, con prólogo de David Cerdá. En Disidentia. Habrá algún despistado. ¿Qué es eso de Disidentia? ¿Es una editorial? No, es un proyecto cultural, digámoslo así. Es, ¿no?, una revista sociológica y política y ya está. Donde se hace periodismo lento, dice usted aquí. Bueno, más que simplemente ir a... Ponemos las luces largas. Es decir, por ejemplo, lo que está ocurriendo en España, pues están los periodistas cubriendo lo que ocurre, que es su deber, o debería serlo, algunos no lo cubren debidamente, ya lo sabemos, pero ver por qué ocurre lo que ocurre, porque a veces solamente el acontecimiento del momento, por mucho que digamos, es que hay un supervillano, sí, pero ¿por qué el supervillano puede hacer villanías? Igual hay un problema de fondo, ¿no? Hay algo que no está bien puesto, no está bien diseñado, o hay una costumbre, o hay una serie de elementos que se han ido convirtiendo en costumbre y ante los que no estamos atentos, no estamos vigilantes. El periodismo tiene que estar atento al acontecimiento. A las dos cosas. Al hecho, eso es. Y vamos a ver, el acontecimiento es como el fuego artificial. Y luego, eso lo tiene que cubrir el periodismo, claramente, pero luego también tiene que cubrir a ver qué queda después, ¿no? Si se queda sucio el suelo, si ha alterado en algo el panorama, esa mascletá, ¿no? Y luego, pues, cuando ¿por qué hacemos mascletas? También habría que preguntar. Exacto, cuando el acontecimiento deja poso y se convierte en un hecho, o se consolida como realidad o como verdad, ¿no? Pues hay que ver todo este tipo de cosas. Hay una frase por ahí, don Javier, que dice, bueno, si uno dice que está lloviendo y otro dice que no, la misión del periodista es abrir la ventana y decir si está lloviendo o no. Vale. Y decir, bueno, si está lloviendo, el que decía que no está lloviendo está mintiendo. Eso también lo tiene que decir el periodista. Claro, ¿no? No está diciendo la verdad. Exacto. Bueno, don Javier, primera tirada, Disidentia. Pues ya saben lo que hacen en Disidentia. Periodismo de poso, periodismo de reflexión, periodismo de vamos a detenernos a pasar el cedazo, a ver qué es lo que queda, a extraer la pepita de oro. Así que ya saben ustedes, si quieren sostener, porque esto hay que sostenerlo económicamente ese proyecto, pasen por Disidentia y retrátense. Y si no, pásense también que no está capado. No es en abierto. Precisamente nosotros pedimos mecenazgo porque el verdadero mecenazgo no es para que lo consumas tú como una suscripción. Es decir, es como si yo me hago de la Asociación contra el Cáncer solo cuando tengo cáncer, ¿no? Lo haces porque piensas en los demás y en un momento dado dices, pues oye, alguien tiene un niño o tiene tal, pues vamos a prevenirlo, ¿no? Eso es. Un fantasma recorre Europa. El fantasma de la propia Europa. Esta frase no es de don Javier, sino de don David Cerdá, pero es la primera, la que abre este conjunto de ensayos, de microensayos, sí. Que está muy relacionado con esta primera frase, ¿no? ¿Qué le está pasando a Europa, no? Y Europa ha vivido muy hacia afuera, dando lecciones muchas veces, sí. Y Europa se ha tratado a sí misma con condescendencia y arrogancia, decir, fijaos qué buenos somos y además vamos a civilizar al resto, y de repente alguien dice, oiga, ustedes, los de las 2 guerras mundiales, van a civilizar al resto, no tienen nada que hacerse mirar, ¿no? Y hay una serie de grandes problemas que tenemos planteados que están aquí, ¿no? Usted da cuenta de ellos, ¿no? Sí. ¿no? Intento dar cuenta de ellos de forma más o menos amena. Yo creo que es ameno, porque tampoco estoy pidiendo a la gente, no le añado referencias para que ande, o sea, las pongo en texto seguido las referencias, pero sobre todo lo que sostiene el libro es este planteamiento de esa frase, que en principio esa frase la pronuncia, creo que es viceprimer ministra nórdica de estas Happy Flower, ¿no? Que haya leído muy bien y que piensa que qué bonito sería el mundo, imaginando un mundo en el que, pues oye, no necesitas tener coche porque ya hay un servicio colectivo, no necesitas tener dinero porque el Estado o la sociedad es altruista y no necesitas tener propiedades porque en realidad todo es compartido.
Y en realidad es básicamente la idea de no tener nada y compartirlo absolutamente todo. Claro, lo compartimos, pero con un organizador que te va a decir lo que te corresponde o el que te va a tomar el pelo. Entonces esa frase, que es ingenua, que tampoco tenía en sí más que la ingenuidad propia de una socialdemócrata de la cabeza a los pies, que solo entiende el mundo socialdemócrata y no mira la realidad a veces, pues no es el problema. El problema es cuando esa frase que da título a un artículo que escribe esta señora, pues se empieza a convertir, digamos, en un axioma, ¿no? Es decir, una especie de santo y seña que empieza a tener una elaboración mucho más profunda y menos ingenua, ¿no? Y más interesada. Y esto tiene que ver con precisamente ese interés en convertir esa frase y ese mensaje en algo estupendo, virtuoso, maravilloso, pues ya tiene que ver precisamente con que Europa es un fantasma ahora mismo. Don Javier, qué interesante es esto, que hablamos de lo del el no tendrás nada y serás feliz, pero aparte de que, como siempre, se excluyen ellos, los mandarines y los déspotas, claro, a veces menos ilustrados, que encima es esa otra desgracia que dices, si estuviéramos en manos de genios, tampoco lo son, es que no solo no se lo aplican a ellos mismos, sino que en la concepción que tienen de la sociedad no se manejan igual. El sharing famoso no se hace cuando toca decidir. Ahí el sharing no, el sharing es entre ellos. Sí, claro. Y además van poniendo empalizadas cada vez más altas para que no penetres el populacho, sobre todo, ¿no? No es curioso, no deja de ser curioso, porque en la época de la alfabetización universal, donde más gente tiene más acceso a más información, de repente te dicen, no, es que no sabéis, es que tenéis que dejaros. Entonces, ¿por qué nos hemos dotado de un sistema de alfabetización universal, ¿no? Si se supone que además esto estaba hecho para fiscalizar mucho mejor al gobernante, etcétera, ¿no? Claro. Y luego tenemos otra cuestión, que es que hay determinados sectores que dicen, pues no, mira, yo voy a ocupar viviendas, voy a ocupar espacios públicos, etcétera, y me voy a atornillar. Y a esos no, a esos fíjate por dónde, o fíjese usted por dónde, don Javier, a esos no les aplican el discurso del comparta, sino quédese ahí y atorníllese, que ya nos encargaremos nosotros de a los paganos hacerles sentir mal encima, porque les ocupen la casa. Claro, o algo así, ¿no? No, y por bueno, aquí ocurre con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Decide que una persona es una familia vulnerable o tal, pero no le dota el Ayuntamiento de Madrid de una casa, sino que lo que hace es que te dice, no, se han metido en tu casa, tú vas a hacerte cargo de su vulnerabilidad. Oiga, mire, en fin, es una tomadura de pelo. Pero lo que usted comenta es, me gustaría incidir en una cuestión, es decir, ¿por qué hacen esto? Pues hay muchas razones, no existe una conspiración redondita que es fácil de entender, desgraciadamente, es más complejo, pero básicamente yo lo que intento explicar en el libro es que la Europa que arranca con el final de la Segunda Guerra Mundial, que usted ha citado como grandísimo ejemplo de los superiores que somos, es una Europa que tiene un momento dulce, es un momento dulce, en general en el Occidente, pero especialmente en Europa, pues oye, porque tenemos todo a favor. Tenemos una natalidad, un boom de la natalidad extraordinario, hay que reconstruir Europa y eso demanda una enorme cantidad de mano de obra, de industrias, de inversión, que viene de fuera, de Estados Unidos principalmente. Tenemos una energía barata y abundante, todavía no nos están tocando las narices con la cuestión de la contaminación, el planeta va a morir. Y además tenemos una cosa que es muy importante, que nos hace estar muy bien aveniditos y todos más o menos de acuerdo con nuestras diferencias, y es el oso soviético al otro lado, ¿no? Que es el gran ogro que nos mantiene más o menos a todas las democracias europeas ordenaditas y sin un aparente, digamos, desacuerdo o rebeldía o enfrentamiento. Todo eso y muchas cosas más son vientos favorables que permiten establecer lo que hemos llamado el consenso socialdemócrata, que se ha sostenido entre los socialdemócratas propiamente dichos y los demócratas cristianos, que son, digamos, ellos más pensando, digamos, en la fe cristiana y en hacer el bien, y los otros, pues aquello, porque por el humanismo de que nadie puede ser pobre y que hay que ayudar a todo el mundo, ¿no? Entonces, entre ellos, pues se sienten a gusto en un sistema que cada vez
es más próspero, es verdad. Ha habido 70 años de una creciente prosperidad, todo ha ido mejor. Lo lógico era pensar que tú ibas a vivir mucho mejor, no vivir mejor, sino que tu progresión vital iba a ser mejor que la de tus padres, porque igual tú vives mejor que tu padre, pero tus expectativas de futuro ya no son tan buenas como las de tu padre, sino igual son a peor. Y todo eso, y entonces han construido alrededor de ese sistema tan estupendo que daba tanto dinero, que creaba tanta riqueza, de la que ellos metían la mano y construían su superestructura donde han ido metiéndose más y más politólogos, sociólogos, expertos, y han construido un sistema pues que en un momento dado se viene abajo. ¿Por qué? Porque ya ni la energía es abundante ni barata, ni tenemos una demografía pujante, ni tenemos, digamos, una fuerza centrípeta que nos mantenga unidos, que es el antiguo oso soviético, ni tenemos absolutamente, pues prácticamente ninguna de las cosas que teníamos a favor. No hay una prosperidad creciente, al revés, hay un estancamiento enorme, y entonces, pues el sistema, que es pesadísimo, que es un sistema costosísimo, llenísimo de personas, de agentes, de entidades. Aquí en España solamente tenemos 5.000 y pico entidades públicas, mixtas o participadas. Bueno, pues eso multiplicémoslo por lo que es Europa. Estos tipos que están ahí dicen, esto ya no funciona, esto ya no carbura, ya no tenemos lo que teníamos antes, tenemos un problema demográfico de 3 pares de narices, un envejecimiento muy grave de la población, ya no tenemos el poder que teníamos antes como continente europeo, nuestro peso del PIB en el mundo no pinta, cada vez es menos comparativamente, no tenemos tampoco un poder militar como el que teníamos antes, es decir, no intimidamos a nadie, somos, digamos, vamos quedando como una especie de lugar decadente. Entonces, ¿qué salida tiene esta gente para no tener que renunciar a ese statu quo del sistema del consenso socialdemócrata? Muy sencillo, convencerte de que empobrecerse es una virtud. Don Javier, es que hay una cuestión aquí que es especialmente imperdonable, porque por primera vez en la historia se ha producido, la gran frase que define la economía se puede refutar, lo de que vivimos en un mundo de recursos escasos. Uh-huh. Hemos alcanzado tal nivel de desarrollo, sofisticación y tecnificación que por primera vez puedes decir no. Ahora nos toca, de hecho, gestionar la superabundancia. Por ejemplo, usted decía, cada vez tenemos menos energía porque queremos. Es decir, por primera vez en la historia, tú no estás explotando un recurso hasta agotarlo, sino que tú estás decidiendo no explotar recursos cada vez más fáciles de explotar sin agotarlos, que es lo alucinante. Claro. A la gente le han metido en la cabeza, ¿no? Oye, que se acaba el petróleo. Ni de broma se acaba el petróleo. No. Es más, cada vez tenemos mejores maneras de obtenerlo sin provocar tanta perturbación en el entorno y además de una manera muchísimo más eficiente. Y vienen estos y te dicen que no, que cierres, que te secuestres, que te estrangules, que te asfixies, que decrezcas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y entonces aquí a lo mejor, don Javier, nos encontramos con esta otra cuestión, que tiene que ver con el hombre en busca de sentido, que diría el clásico, ¿no? Frankl, y las sociedades al final también necesitan tener un sentido. Hombre, claro. La Segunda Guerra Mundial, la posguerra era el ogro soviético, había que defenderse, no sé cuánto, pero con el mundo liberal, para bien y para mal, ¿qué sucede? Que se atomizan las conciencias y cada uno define su bien y cada vez es más difícil tener un bien común al que luchar y al que sacrificar la vida, ¿no? Y por ahí han entrado, yo creo, para pastorearnos, por ahí han entrado, que se encuentran con menos gente con capacidad de decir, basta, opongo resistencia, caiga quien caiga, y por ahí no me llevas. No lo sé, ¿eh? Yo lo trato en el libro también, es una paradoja interesantísima. Es decir, los recursos son limitados, lo sabemos todos. Lo que entonces son finitos. Eso es una verdad de perogrullo. Lo que no pueden demostrar, y de hecho se refuta constantemente, o sea, no se puede refutar, es que el ingenio del ser humano, por ahora tiende al infinito. Es inagotable. Entonces, claro, es decir, el último recurso de Julian Simon, ¿no? Claro, definitivo. Claro, entonces eso es lo que no quieren que la gente piense, ¿no? Pero eso es la verdad. Es decir, hacemos mucho más con menos.
Y hacemos mucho más y más limpio. Las sociedades, cuanto más ricas, más limpias. Son mejores, es decir, las sociedades atrasadas son las que tienen que quemar leña, las que tienen que dar, en fin, es algo que se puede analizar y se puede ver de forma empírica, no es una opinión, no es una opinión. Ahora bien, a lo que usted comentaba, es muy interesante observar cómo quieren convencernos de que el decrecimiento es la política, una política viable. Es una política viable y no es viable. Es inviable. Y además te dicen, es una política moral. Y usted dice, no, es inmoral. Porque además aquí no están poniendo en el centro al ser humano, están poniendo en el centro cualquier cosa casi menos el ser humano. A entidades abstractas, sí, es así. Es decir, la humanidad, una humanidad, pero sin que tenga rostro y cara, ni nombre, ni sufrimiento verdadero, ¿no? Pero hay una cuestión que usted apunta, dice, las sociedades necesitan sentido, las personas necesitamos algún sentido, ¿no? Un sentido puede ser grande o pequeño, pero necesitamos algún sentido. Pero esta gente lo que ha hecho no ha sido el liberalismo. Las ideas liberales, bien entendidas, son ideas que son compatibles pues, con la comunidad, son compatibles incluso con la tradición, la costumbre, claro, la familia, por así decir. No entra en litigio con todo eso. Lo que intenta es garantizar una libertad dentro, digamos, de unas reglas iguales para todos. ¿Vale? Eso es básicamente. Luego hay otro tipo de liberalismo que a mí me parece más naif, que puede llegar a ser con muy buenas ideas, incluso teóricamente muy plausibles, pero que en la práctica pues son menos plausibles, ¿no? Que es para mí más naif. Pero a lo que voy es, ha sido el Estado socialdemócrata, achacan a que el hedonismo, la apatía, esa falta de sentido, eso de la libertad sin responsabilidad, sí, ese infantilismo de berrear por todo porque crees que tienes muchos derechos, en lugar de entender los derechos que tienes, que son bastante claros, y los que tienen los demás. Y lo han achacado al liberalismo. Yo tengo una discusión sobre todo con Denning, ¿no? Sí. Patrick Denning. No ha sido el liberalismo, ha sido la socialdemocracia. La socialdemocracia es la que ha intentado luchar, ha considerado que las sociedades no eran equitativas. Entonces, que había personas sometidas, ¿no? Esto que llaman opresiones estructurales, por la mujer sometida al hombre. Entonces, que las relaciones humanas de dependencia, que pueden ser espontáneas o tradicionales o lo que usted quiera, no eran óptimas. No eran óptimas. No era bueno que usted dependiera de otra persona para salir adelante. No era bueno que una mujer dependiera de su marido. No eran buenas las jerarquías. Los hijos, estos sometidos a la autoridad paterna. Pues no, hay que buscar la familia democrática. Todo esto son cosas que existen. Hay una demolición del concepto de autoridad. Claro, entonces, uno dice, bueno, para que estas personas no sean dependientes de otros y puedan ser libres y autodeterminarse en libertad, vamos a subvencionarlas. El Estado va a entrar en el juego y os va a dar una serie de recursos para que seáis independientes, ¿vale? Entonces, tú no vas a tener problemas para comer si tu marido no le da la gana, porque el Estado va a garantizarte esa libertad, ese suministro. ¿Qué ocurre? Que eso es una trampa, porque al final lo que ha ocurrido es que las dependencias naturales que toda comunidad tiene, porque los humanos somos así, nos relacionamos con los demás, dependemos de los demás voluntariamente, nos interesa a veces depender y que dependan de nosotros, pues ha convertido esa dependencia, que en cierta forma era evolutiva y natural, en una intensísima dependencia del Estado. La dependencia no ha desaparecido, se ha trasladado de la sociedad a estos señores que estábamos hablando antes, que ya no tienen filósofos, que tienen expertos. Claro. Mira, don Javier, es que además tenemos esto, que el Estado tiende a totalizar. Hay unos que lo dicen más abiertamente, el Estado tiene que ser totalitario. Lo decían con mucho menos complejos, ¿no? En la época de Mussolini, que fue un referente para la izquierda de progreso en muchísimos sitios, porque decían, uy, la cuadratura del círculo está ahí. Mira, este señor sabe que el capitalismo genera riqueza, pero además tiene una idea muy orgánica y vamos a totalizar la sociedad. Y lo vieron con muy buenos ojos gente muy progresista como Franklin Delano Roosevelt. Sí, no lo dice nadie ahora. Bueno, pues es verdad, os lo juro. Bueno, Franklin Delano Roosevelt estaba fascinado con la socialdemocracia sueca. Bueno, no, es que y ahí
En fin, ahí lo pongo, además, hay una cita maravillosa. Y las cuestiones eugenésicas, en fin. Entonces, muchos disparates. ¿Qué sucede aquí? Que el Estado tiene tendencia a totalizar y que se encuentra con que las sociedades por sí mismas generan todo tipo de instituciones, de jerarquías que las famosas, el checks and balance de las instituciones de gobierno funcionan en las sociedades también, porque nadie está por encima de nadie. Es decir, tú eres padre y tus hijos están por debajo de ti, pero tú estás por debajo del tuyo, luego vas a estar por debajo de tus hijos cuando tienen que asistirte. Es decir, la sociedad había generado naturalmente los contrapesos que necesita y sabía cómo los regularse. Equilibrios, ¿no? Eran equilibrios, se autorregulaba muy bien. Sí, sí. El Estado no quiere eso. Y resulta que con la tecnificación podías generar mucha más descongestión del poder y descentralizarlo muchísimo más, y el Estado ha dicho, no, por ahí no vamos. Pero ¿qué problema tenemos aquí? Y usted lo ha señalado, que al final, como además el liberalismo ha cometido errores claros en este siglo suyo, que iba a ser su siglo, de repente empieza a tener mala fama la libertad. Sí. El liberalismo y la libertad. Y dices, cuidado, porque como arrojemos al niño con el agua sucia, nos van a venir fantasmas del pasado. Sí. Estábamos hablando de que Europa es un fantasma. Bueno, cuidado. Cuidado con los fantasmas. Cuidado con los fantasmas, porque no sé qué alternativa se puede proponer a la libertad, a despojar al individuo de la libertad. La libertad tiene que estar ordenada, todo lo que ustedes quieran. Como empecemos a hablar mal de la libertad, ¿no?, y de las ideas que han animado a la libertad, vamos a tener un problema, ¿no? Hombre, un problema absoluto. Es que, claro, cuesta mucho entender, sobre todo a aquellos que tienen pulsiones de poder. Y de planificación y poder, les cuesta mucho asumir que no existe la omnisciencia. Nadie es omnisciente, ni siquiera un comité de sabios, ni los 30 tiranos de la antigua Atenas. La sociedad es sabia porque tiene infinidad de interacciones que dan lugar a resultados increíbles. A procesos. Hay personas que aparecen en la historia que son extremadamente vulgares y corrientes, que de repente hacen cosas asombrosas, o tienen ideas asombrosas, o ingenios asombrosos. Nadie lo hubiese previsto, ¿no? Por ejemplo, usted acuérdese que hay una conferencia internacional a finales del siglo XIX, en donde, claro, instigada por los británicos, porque están muy preocupados, porque, claro, como cada vez hay más caballos y más carros tirados por caballos en las ciudades, piensan que en 50 años van a acabar enterrados en una montaña, digámoslo castizamente, de mierda. De caballo. Claro, entonces hay una conferencia, a ver qué hacemos con la moñiga de caballo. Claro, nadie previó que iba a aparecer el automóvil. Claro. Nadie lo previó. Es decir, ningún planificador dijo, ¡pum! Fíjese que, por ejemplo, hay una película muy divertida, que es una obra maestra para mí, que es Blade Runner, ¿no? Pero la de Ridley Scott, la primera. Y entonces está pronosticando el futuro, y hay muchas cosas que son muy plausibles o que nos pueden sonar, oye, pues mira, qué acertado estuvo aquí. Pero, oiga, es que los personajes tienen que ir a cabinas de teléfonos. Es decir, no existe, no se le había ocurrido que hubiera un dispositivo como el smartphone, es decir, y ha venido después. Entonces, el problema de todo esto es creer en la omnisciencia. Sí. Y eso se ha demostrado que es estúpido. Es decir, fíjese, por ejemplo, algo tan tonto como un ratón de ordenador, porque está ese ejemplo que se pone del lápiz de Milton Friedman. Sí. Pero yo el lápiz, de Leonard Reed, buenísimo. Sí, del lápiz. Pero bueno, voy a ponerle algo más propio de nuestro tiempo, el ratón de un ordenador. Es decir, cuando alguien nos dice, vamos a ser autárquicos, ¿no? Vamos a hacer nosotros las cosas, nuestra industria. Mire, hacer un ratón de un ordenador, se estima que puede haber interferido en su desarrollo y en su existencia directamente a aproximadamente 40 países. Claro. Indirectamente pueden ser, ya si metemos por medio a los que procesan el plástico, los materiales que derivan en plástico, los que los traen en no sé dónde, el petróleo, tal, los que lo transportan. Es decir, tú podrías hacer, como un hombre primitivo, un cuchillo de sílex o un hacha de sílex, porque era una cosa que heredabas de padre a hijo, y un tío solo tenía la técnica y el material. Sí.
Pero la diferencia entre esa sociedad y la nuestra es que nosotros podemos hacer cosas maravillosas. Ir del barro a la luna. La sofisticación viene de la cooperación. De la cooperación. Esto es absolutamente contraintuitivo, pero es que resulta que el capitalismo, al que acusan de ser egoísta, es el que vive sobre la base de que todo el mundo depende de todo el mundo, frente a otras teorías anticapitalistas que se basan precisamente en que cada uno se lo guisa y se lo come. Y esto es contraintuitivo, pero, por ejemplo, señores, busquen, es un texto que se llama Yo el lápiz, de Leonard Read. Está en internet gratis en 1000 sitios y es la materialización de esto que dice don Javier. Leonard Read tiene un texto clasiquísimo que dicen, señores, una cosa tan sencilla como un lápiz no la sabe hacer nadie e interviene toda la humanidad. Y piénsenlo, el lápiz necesita un grafito, el grafito hay que sacar unas minas, las minas necesitan mineros, los mineros necesitan carros, es decir, metalúrgicos que les hagan los carros, los raíles. Todo el mundo está implicado en la fabricación de un lápiz, literalmente todo el mundo. Pero nadie sabe hacer un lápiz y nadie decide, oiga, usted trabaje hoy 5 minutos porque vamos a hacer un lápiz. Nadie hace esa orden de... Vamos a inventar algo nuevo, ¿no? Nadie pone a la sociedad a trabajar, a decir. Y aquí está la clave de esa frase que tiene tan mala fama y que es tan buenísima. En la Sefer Laissez Passer, que es cuando una vez, creo que fue así, ¿no? El gobernante francés dice a unos industriales, oiga, ¿qué puedo hacer por ustedes? Déjennos pasar. ¿Por qué? Porque ni siquiera los industriales saben para qué son las cosas. Ellos tienen un mecanismo de precios y saben que en qué momento la sociedad demanda algo y todo el mundo trabajando, haciendo sus cosas, probando, prueba y error, equivocándose, etcétera. Resulta que hacen cosas que son utilísimas y que nadie había previsto, ni siquiera el que se había puesto a hornear pan y de repente, horneando un día pan, se da cuenta de que puede hacer otra cosa muy distinta del pan, etcétera, ¿no? Esto es muy importante decirlo hoy en día. Y aquí hay un contrapunto que me gustaría, don Mario, porque sí, y usted lo ha comentado fuera de micrófono, el libro trata sobre todo sobre el espejismo chino. Ese sueño húmedo. Dele ahí, claro que sí, claro que sí. Un capitalismo socialista, eficiente, con un control y un gobierno centralizador y planificador, es el gran milagro chino. Esas son que entregue grandes mentiras. Carnés de ciudadanía. Claro. Que entregue carnés de ciudadanía. Exacto. Usted puede viajar. Porque es buen ciudadano. Usted no. Usted andando. Oiga, que tengo que transportarme, movilizar 20 kilómetros a mi trabajo. Se siente, sea usted buen ciudadano. ¿Cómo? Esto no es ciencia ficción. Esto no es una distopía. Está ocurriendo ya. En China, donde de hecho... En algunas ciudades hasta ponen carteles de los tipos que están marcados para que la ciudadanía no sea como esos sujetos. Aquí está ya, el futuro ya está aquí, don Javier. Y en Tailandia creo que hay una moneda digital que si te alejas a una distancia de tu casa deja de funcionar, ya no es líquido. Las famosas ciudades de 15 minutos. Bueno, usted aquí los pueblos son... Usted habla de la ciudadela. La ciudadela. Hay unos tipos que viven muy bien en entornos donde van andando al trabajo, disponen de todas las comodidades en una distancia muy reducida y dicen, bueno, pues nosotros vamos a apañarnos aquí, vamos a extender este modelo hasta donde nosotros queramos y los demás que arren. Les vamos a mantener, les vamos a subvencionar. No se va a morir nadie de hambre, pero fuera de la ciudadela, ¿no? Claro, es que eso es una parte de decir. Es que, por ejemplo, en Noruega se llama ciudadela. Es que es el nombre literal. La ciudadela es un lugar que se llama el complejo ministerial y funcionarial, que es como una pequeña ciudad al lado de los ministerios, donde están viviendo todos los funcionarios y políticos, separados del resto. Se llaman la ciudadela. Yo creo que más que no nos movamos, lo que quieren es que no les molestemos. Que es, por ejemplo, lo que esto que están haciendo en las ciudades, de no entre usted con su coche, con su utilitario diésel, porque es que, mire usted, yo estoy aquí en el Boulevard muy bien, acabo de salir de mi gran despacho. Y quiere ir en patín ahora. Claro, y además estoy aquí tomándome un vinito. Eso es. En el Boulevard. Entonces me molesta mucho que venga aquí alguien con su furgoneta de electricista o de autónomo,
sudando, jadeando, porque además la gente suda, es desagradable. El trabajador, el que jadea, el que tiene que ganarse la vida, es un tipo o una tipa desagradable. Entonces, mire, yo quiero un entorno en el que yo tengo una vida ordenada, tengo un horario muy definido, tengo una serie de privilegios, me gano muy bien la vida sin tener que sudar como usted, y entonces no entre usted aquí a mi ciudadela a molestarme. Y no se vaya a pensar. Se ha separado la parte dirigente, que aspira a ser dirigente, o la parte que se sostiene en esa superestructura que he comentado al principio, no quiere que los demás estemos molestando. Es una expropiación. Las ciudades se están expropiando. Pero volviendo a lo de China, por ejemplo, usted decía, el petróleo no se ha acabado. Bueno, supongo el petróleo, como todo, es finito. Pero lo que se está prohibiendo es la inversión para encontrar nuevos yacimientos, que se sabe que hay yacimientos enormes, y explotarlos. Han establecido un sistema que penaliza las industrias que se dedican a eso. Han establecido un sistema que se llama la taxonomía social, que es de la Unión Europea, que entonces intentan canalizar el crédito hacia actividades que ellos consideran sostenibles y respetuosas y buenas con el medio ambiente. Entonces, si usted es una petrolera que hace prospecciones, usted cada vez va a tener más difícil encontrar no solo inversión pública, sino como también los bancos privados acaban sometidos a ese sistema. Es decir, si un banco se dedica a financiar petroleras, pues no entra en la taxonomía social. Es un banco que puede quedar fuera de una serie de prebendas. Sí. Entonces, lo estrangulan. Es curioso porque todo esto se nos ha argumentado, y el libro digo, es para no depender de fuerzas extranjeras, ¿no? de potencias extranjeras. Dependemos del petróleo que nos venga de aquí, que nos lo traiga el gas ruso, el no sé qué, que han estado comprando el gas ruso como si no hubiera un mañana y se sigue comprando, pero bueno. Pero dice, para no depender, tenemos que ser más independientes. Y han hecho una transición energética que hemos acabado dependiendo ¿de quién? Como nunca en la vida de China. Es decir, ha sido un juego, ha sido una jugada perfecta. Somos unos genios. Don Javier, es usted autor de los ensayos La sociedad terminal, la comunicación como arma de destrucción masiva, 2007, y coautor de Catarsis, se vislumbra el final del régimen, 2013, así como autor de La ideología invisible, claves del nuevo totalitarismo que infecta a las sociedades, 2020, y Vindicación 2023. Es una putada de por otro lado, ¿no, don Javier? Decir, es que ¿cuánto tiempo llevo diciendo esto? Ya, bueno. Hay momentos, ¿no? Hay veces que es paradójico, se siente una satisfacción agridulce, ¿no? A decir, esto que alerté se está produciendo, pero a la vez es, por el amor de Dios, ¿por qué se alerta si se acaba produciendo, ¿no? Es una satisfacción muy insatisfactoria, ¿no? No, el yo creo intelectual que da la voz de alerta, ¿no? Decir, que llevo ya 20 años diciendo lo mismo. O si lo miras así, entonces te tiras por la ventana. Exacto, ¿no? exacto. Pero sí. como en realidad tienes, usted dice lo del sentido, tengo un sentido muy claro, es decir, cuando ya tienes una cierta edad, el ego y la vanidad te empieza a molestar bastante, es decir, te empieza a sobrar. Lo que quieres son las ideas. Lo que quieres es que las ideas se transmitan. Y yo tengo un convencimiento, y yo creo que la historia de la humanidad lo demuestra, porque no nos hemos extinguido, ¿por qué no nos íbamos a extinguir ahora? Oiga, mire, qué casualidad, ¿no? Hemos estado milenios aquí y de repente ahora la vamos a estar todo a perder en un pispás. Eso no. Yo estoy convencido de que ninguna sociedad puede vivir permanentemente en la mentira. Eso es así. Y la gente, a lo que llamamos gente, esa es otra parte que toco en el libro, ¿no? De la gente, ¿no? Eso de que el poder alienta mucho que digamos la gente es idiota. Sí, exacto. A mí me lleva muy mal eso. La gente es idiota, es que es que votan mal, es que no, es que España está mal porque todo el mundo es idiota. Como decía Sartre, el infierno son los otros. Claro. Menudo bicho eras, maldito. Claro. Menudo bicho eras. Bueno, pues bájalo. Claro, en fin. Pues maldito de verdad. En fin, don Javier, pues no tendrás nada y no serás feliz en Disidentia. Está editado por Disidentia, se puede comprar en Amazon, y en Amazon, ¿no? En Amazon lo tienes en electrónico, que sale muy económico, y en papel, que también hemos ajustado el precio lo máximo posible para que la gente pueda acceder. No es un libro extremadamente largo, es un libro que se puede leer
cada día una parte, no tiene usted que llegar hasta el final para entender... Son microensayos que son autorreferenciales, no están encadenados, están encadenados, pero se pueden leer perfectamente de manera autónoma. Y para terminar la entrevista voy a terminar con el último párrafo, yo aquí haciendo spoiler, porque esto no es una novela de misterio, se trata de incitar a la gente a leer. Bueno, tiene bastantes misterios. Misterio, pero se intentan explicar. Claro, y dar propuestas. Exacto, ¿no? Bueno, pues este último párrafo dice así: el camino del liberalismo instintivo es mucho más realista que el del teórico, aunque no son excluyentes y puedan ser complementarios, pero siempre que prevalezca la aceptación de la realidad y del mundo preexistente. El instintivo es imperfecto e impuro, pero mucho más fácil de compartir porque no es elitista, no se percibe como una utopía de eruditos llena de condicionalidades y requerimientos. Es mucho más accesible y, por tanto, contagioso por cuanto apela al instinto de libertad que existe en todo ser humano, que no haya sido alienado por la dependencia del poder en cualquiera de sus formas. Qué bien tirado está esto, porque hay muchas veces que libertad para qué han conseguido que lo asuma el individuo. No voy a ser libre, no, que me guíen, que me pastoreen. Qué peligroso ser libre. Qué peligro. No, dame pan y llámame tonto, ¿no? Todo ser humano, al margen de su formación intelectual, intuye que la libertad, aunque lleve aparejada la pesada carga de la responsabilidad, es la única herramienta que le permitirá encontrar su lugar en el mundo, y que solo desde el promontorio de la libertad es posible otear el horizonte para encontrar tu propio camino, ser uno más con los demás y, al mismo tiempo, diferente y único. Muchas gracias. Don Javier, que usted lo venda bien y hasta la próxima, que sé que tiene ya un libro que va a dar que hablar. Sí, este me está dando guerra de escribirlo, voy a sudar tinta, pero bueno. Hemos venido a sudar. Hemos venido. No querías aventura, pero frente a las élites hemos venido a sudar. Pelear. El que resiste vence. A ver quién aguanta en pie. Muchas gracias, don Javier. Un placer, don Mario. Se acabó lo que se daba de este L que he dedicado a mi muy querido y admirado Luis Alberto de Cuenca. Va a cerrar Víctor Lenore, también con L. ¿Y qué nos trae Víctor Lenore? Ni idea, escúchenle. Un libro que últimamente me ha hecho mucho que pensar, me ha dado mucho que pensar, es Regreso a Reims, de Didier Eribon. Es un autor poco conocido y que publica en castellano Libros del Zorzal, una editorial argentina. Me ha gustado mucho cómo entrelaza aspectos personales con aspectos políticos. Él viene de una familia obrera de una ciudad del norte de Francia que se llama Reims, una ciudad industrial, pero tiene muchas inquietudes intelectuales y acaba estudiando en la élite parisina con Pierre Bourdieu, uno de los sociólogos más importantes de Francia, ¿no? Entonces él pasa muchos años en Francia y cuando vuelve a su ciudad encuentra que su familia, que si habían sido militantes comunistas, el Partido Comunista había articulado toda su vida familiar y la del pueblo, se han vuelto del Frente Nacional, ¿no? De lo que ahora se llama extrema derecha. Entonces él está espantado también por una cuestión personal, que es que él es gay, y entonces ve que en el círculo social familiar hay mucha homofobia, ¿no? Mucho rechazo tanto a los extranjeros como a los gays, que identifican con las costumbres modernas, ¿no? Con tal. Pero poco a poco, su padre se pone enfermo, le tiene que cuidar y tal, poco a poco se da cuenta de que gran parte de su aspiración para ir a París era un deseo de desplazamiento, es decir, yo no estoy con estos pordioseros, soy un ser superior y tal. Entonces le da mucha vergüenza cuando llega y se va dando cuenta de que él lo dice de una forma muy rotunda, que es: yo pensaba que mis padres habían abandonado a la izquierda y fue la izquierda la que había abandonado a mis padres, ¿no? Entonces él lo explica, este entrelazamiento de lo personal y lo político lo hace perfectamente, es que escribe de maravilla. Y bueno, a mí también me hizo pensar mucho que este tipo de relatos se dan en muchos países europeos, ¿no? Es una lógica parecida al libro de tanto éxito en España, Feria, de Anaïs Simón. Es una lógica muy parecida a las memorias tempranas de G.D. Vance, Hillbilly, una elegía rural. Y en Inglaterra también hay un libro que se llama Chaps, la demonización de la clase obrera, que habla de cómo el Partido Laborista de Blair cae en un clasismo totalmente militante y asqueroso, en el que deja de hablar de clases sociales y empieza a hablar muy en la vena thatcherista de la gente pobre como gente que se merece su propio fracaso. Y vamos, todos estos libros de lo que hablan es de lo que nos hace felices no es el éxito social, no es el dinero, sino la comunidad, el sentido de ser importantes en una comunidad, tener apoyos, vínculos.
Y creo que el hecho de que se hayan dado en varios países a la vez y en la misma franja histórica habla de un proceso sociocultural que es muy importante.